En tiempos donde la discusión política suele resumirse en una declaración o en un cruce por redes sociales, vale la pena detenerse en un aspecto menos visible pero fundamental para cualquier democracia, que es justamente la construcción de acuerdos. Nuestro próximo invitado pasó más de 10 años en la Cámara de Diputados, presidió el bloque justicialista y fue protagonista de negociaciones parlamentarias que marcaron distintos momentos de la política argentina. Y esa experiencia le permite observar cómo cambió el Congreso, qué lugar ocupa hoy el diálogo y cuáles son los desafíos de un sistema político cada vez más fragmentado. Queremos conversar justamente sobre el funcionamiento de las instituciones, el federalismo y la necesidad de construir consensos en una Argentina donde muchas veces parece más fácil confrontar que ponerse de acuerdo. Y para eso lo tenemos a Pablo Cosiner del otro lado para, insisto, abordar estos temas y un poquito más. Antes vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien y preocupado ciertamente por lo que se está viviendo a nivel nacional con distintas medidas que se toman de un lado y del otro. Digo, vos pasaste más de 10 años en la Cámara de Diputados como dijimos en la presentación. ¿Cómo ves hoy el funcionamiento del Congreso con todo lo que se está viviendo y diciendo? Mirá, yo no tengo ningún lugar a duda que no solamente el Congreso, digo, las instituciones en la Argentina están quizá en el momento de mayor preocupación en cuanto a su funcionamiento desde el 83 hasta ahora. Creo que en todos los gobiernos en la Argentina, independientemente de su signo político, de mayor o menor eficiencia, pero sí había un acuerdo general de cuál era la cancha que se podía jugar y cuáles eran los límites, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido también funcionaron reaseguros institucionales, juegos de mayorías y minorías, confrontaciones fuertes, pero que también se hacían dentro de un marco de institucionalidad que creo que yo particularmente creo que es mucho mayor al que vivimos hoy, ¿no? Creo que la Argentina, desde que Milei asume y la primer gestualidad fue dar el discurso fuera del Congreso, de espaldas al Congreso, creo que eso marcó una impronta, esa señal. Algunos la miraron de manera simpática como algo disruptivo y yo siempre pensé que era el punto de partida de algo complicado institucionalmente en la Argentina. Y bueno, así siguió. Desde el poder es donde se marca la agenda y donde se marca eh, las épocas, ¿no? Y hoy la particularidad que tiene el presidente de la Nación de ser una persona incapaz de generar diálogo político con el que piensa distinto, que recurre al agravio personal, al insulto, a la descalificación, a los mensajes de odio, todo aquello que él quiere ahora castigar para evitar teóricamente la inmigración o terminar con la erradicación de extranjeros que toman esas actitudes. Bueno, todo eso que él cuestiona en el extranjero es lo que él aplica acá dentro de la Argentina y también hacia figuras internacionales. Entonces, el Congreso, ni hablar. Creo que en el Congreso es visible por todos, lo que nosotros vemos en cada sesión, la falta de respeto, las agresiones, hasta agresiones físicas hemos visto en el Congreso, la poca profundidad del debate por parte del oficialismo, el recurrir permanentemente a los decretos de necesidad de urgencia. A la justicia también le cabe lo suyo, Sí. vemos una actitud muy selectiva de avanzar o no en causas judiciales, depende a la voluntad del gobierno, eh, cuestiones que claramente esto de designar jueces de corte por decreto, como hizo el gobierno, y la corte fue funcional a eso porque terminó tomando juramento a los jueces designados por decreto. Si no fuese sido porque el Congreso se puso ahí firme por parte de la oposición y que podía eso terminar en un juicio político a los jueces de la Corte o al mismo presidente, eso no se daba marcha atrás. Entonces, vivimos un momento institucionalmente muy delicado de la República Argentina. Y con esto mismo que mencionaste, ¿no? De lo delicado, también hablaste de juegos institucionales, confrontaciones fuertes.
marcos de institucionalidad y la Argentina de agenda, poder y época, también relacionándolo con el momento de la justicia, me surgen dos preguntas. La principal tiene que ver con qué Sí. cambio notaste más en esta época, si desde la clase política o desde la sociedad, con este hastío y esta falta de querer pertenecer a nuevos mandatos, por así decirlo. Y lo otro tiene que ver con qué necesita la política para recuperar la credibilidad que parece haber perdido también, que lo mencionaste. La primera pregunta, ¿cuál era? No te entendí bien. ¿Qué cambió más en estos años? Si la política en sí o la sociedad mediante este hastío que le produjeron todas las clases políticas. Bueno, a ver, para contestar la primera pregunta, creo que hay que tener en claro por qué Milei llega a ser presidente. Y en esto sí tiene que haber una autocrítica de los distintos gobiernos a los cuales le tocó gobernar. Y yo en eso, para ser justo, digo, eh, en su momento Cambiemos ganó a partir de una expectativa de la sociedad de que haya un cambio en Argentina. Fracasó, a tal punto que Macri perdió su posibilidad de ser reelecto. Luego, ante el fracaso de Cambiemos, se plantea el gobierno de Alberto Fernández como una expectativa de lo bueno que había generado en su momento los gobiernos peronistas anteriores, con alguna parte de una renovación, y eso también fracasó porque claramente Alberto Fernández ni siquiera pudo presentarse como candidato. O sea, no tenía el volumen político para hacerlo. A pesar de eso, creo que Massa hace una excelente elección y termina perdiendo por muy poco tiempo, por muy poco margen. Pero Milei existe por el fracaso de las principales fuerzas políticas en los últimos gobiernos. Entonces hay que entender de que ahí hubo una defraudación a la expectativa de la sociedad y eso obliga así a las fuerzas políticas a replantearse cuestiones de su credibilidad. Ahora, ya atándolo a la segunda parte de la pregunta, lo que creo que hay que hacerle cierre a la sociedad, no buscar adaptar los discursos a las eventuales encuestas o sensaciones de humor de la gente sobre una determinada tema y ir midiendo, tomo esta postura, a la gente le va a gustar, no le va a gustar, qué dicen las redes sociales. No, yo creo que hay que ser genuino y en la próxima elección claramente el debate debe ser interpelando a la sociedad sobre si se va a seguir bancando un modelo económico, social e institucional que está destruyendo la Argentina, que está destruyendo la pyme, el comercio, las provincias, el desarrollo industrial, la capacidad de diálogo entre los argentinos, o vamos a apostar a un cambio de modelo que tome cuestiones que tengan que ver con la estabilidad económica como bandera, obviamente, pero que no se ate tampoco a preceptos inamovibles producto de la macroeconomía y que no va a la vida real de los argentinos y que claramente vuelva a darle importancia al mercado interno, al desarrollo industrial, a las pymes, al desarrollo del interior del país. Hay que volver a poner en la agenda a las provincias argentinas. Este presidente no conoce la Argentina, no viaja por la Argentina, él viaja 30 minutos, una hora a algún lugar, hace un acto y se vuelve. No ha caminado nunca con los gobernadores, con los intendentes, en la gestión del día a día. Es un gobierno, ¿cómo puede ser que haya un gobierno que ya va a cumplir 3 años de mandato, no ha inaugurado una sola escuela, un solo hospital, un solo centro de salud, una sola obra de ruta? No puede vivir un gobierno sin la infraestructura, te lo dice alguien que vive en una provincia del interior como es Salta, las rutas están destruidas, la infraestructura está destruida, la infraestructura en las provincias cada vez se complejiza más porque ha recaído sobre los presupuestos provinciales solamente la posibilidad de hacer algo y se ha anulado la inversión del capital nacional en las provincias. Entonces, ese es el modelo que hay que rediscutir en la Argentina. Y hablaste esto mismo, ¿no? De los cambios de modelos, preceptos inamovibles, mercado interno, desarrollo industrial y el interior del país. Digo, ¿crees que el federalismo sigue siendo una cuenta pendiente, una deuda pendiente que se viene arrastrando desde hace tiempo, más allá de que se haya incrementado ese concepto de manera exponencial? Y lo otro, ¿cómo se construye una Argentina menos centralizada, pensando también en que los actores que plantean presidir, por ejemplo, a la oposición, están todos dentro de Capital Federal y el Gran Buenos Aires y no se hace una apertura necesaria hasta el resto de las provincias?
Sí, sí, la verdad que el federalismo, a fuerza de ser justo y sincero, una deuda pendiente en cuanto al reparto de los recursos en la Argentina de una manera mucho más equitativa y justa desde hace tiempo. Nada más que por lo menos la discusión estaba y siempre había un tironeo entre las provincias y el Estado Nacional sobre la ejecución de algunos programas, que esa discusión podía ir saltándose en parte dentro del Parlamento, en la discusión de cada presupuesto. Había una expectativa de mejorar el financiamiento de programas nacionales en materia de educación, de salud. En su momento hubo planes de construcción de escuelas, de jardín de infantes, de infraestructura para los colegios. En distintas áreas había programas nacionales que buscaban achicar esas cuestiones, pero hay una discusión mayor que es achicar las brechas de desarrollo y para eso hace falta una gran reforma de coparticipación y reforma impositiva que haga mucho más tentable a una nueva empresa radicarse en el interior y no en el cordón de desarrollo de la zona central de la Argentina. Es una discusión que se debe en todas las fuerzas políticas, pero que no se puede dar en un juego de mayoría y minoría, hay que buscar puntos de acuerdo en eso, ¿no? Así como en su momento hubo un acuerdo general para una nueva ley de coparticipación, ahora hay que, obviamente, dar la vuelta como una media a esa ley y buscar lo que yo denomino los fondos compensadores, ¿no? Decir, bueno, más allá de lo que hoy se distribuye como coparticipación, mayores ingresos que tenga la Argentina en su etapa de crecimiento, que no se lo lleve el sector financiero como se lo lleva ahora, sino que vuelvan a infraestructura en las provincias, entonces eso, distribuirlos de otra manera. Ahora, hoy directamente esa discusión que antes se daba a partir de una puja, directamente no existe y no se da. Hoy no podemos hablar de federalismo porque directamente tenemos un Estado nacional que ignora a la realidad de las provincias en su agenda. Vos fíjate que hay dos palabras que no vas a escuchar en ningún discurso del presidente, provincias uno y industria otro, Sí. o desarrollo industrial. Bien, no, ese creo que es producto de un modelo totalmente centralista y que considera a la Argentina el granero del mundo literal, ¿no? Sí. Que no está mal que tenga una política exportadora de los productos del campo. El problema es que si no tenemos manufactura, desarrollo industrial, nos quedamos solamente en eso y eso no genera trabajo en la cantidad que necesita la Argentina. Y con esto de la generación de trabajo y con todo este panorama que nos viniste contando, desde ya agradecerte por la buena onda y buena predisposición para ayudar a entendernos un poco la Argentina desde la experiencia, la gestión y estando un poquito corrido, porque cuando uno está un poco en las afueras de todo el circuito político, entiende mucho más las cuestiones bajo la experiencia. Me quedan dos o tres en el tintero que voy a tratar de resumirlas. Digo, ¿qué escenario, más allá de todo lo que dijiste, digo, qué escenario político imaginás de cara al 2027? Eh, ¿Y qué dirigente o espacio político crees que pueda realmente hacer la fuerza opositora del gobierno de Javier Milei? Pensando también en tantas aristas que se abren dentro del peronismo, estas cuestiones de, bueno, Cristina no se puede presentar, pero quiere presentarse como candidata interna para deslegitimar un poco a Axel Kicillof. Desde el interior del país, Ricardo Quintela casi que baja un poco su candidatura. Es como que hay muchas vertientes y ninguna termina ocupando el cargo válido Mira, correspondiente. yo soy optimista para el año que viene. Yo creo que, o por lo menos uno lo que está viendo en el interior, y creo que eso también pasa en las grandes urbes, el proceso de desgaste de la figura Milei es muy acelerado. Eh, Igualmente tampoco me preocupa que el panorama esté totalmente definido a esta altura, porque ningún proceso electoral anterior teníamos, qué sé yo, 16, 14 meses. A ver, 16, 18 meses antes de una elección definido quién iba a ser el presidente. Siempre las cosas apuntaban para otro lado y terminan sorprendiendo, ¿no? Entonces, es la dinámica de la Argentina. Pero yo soy optimista en cuanto creo que el año que viene la Argentina cambia de presidente. A mí no me cabe duda de que este proceso se va a acentuar en el desgaste de todos los sectores. Digamos, uno recorre cualquier lugar de la Argentina y ve la cantidad de locales cerrados día a día, actividades comerciales que cierran, la actividad turística está totalmente destruida en el turismo interno, te lo dice alguien de una provincia en donde el turismo es una de las principales fuentes de ingresos. Salta de una plaza totalmente instalada, con lo cual tiene algún reaseguro, pero igualmente
con los niveles que teníamos, manejábamos antes. La situación del turismo es crisis hoy. Entonces, y eso pasa con las pymes. Entonces, ese escenario hace que yo creo que hay una perspectiva de cambio para la Argentina. Ahora, el peronismo, yendo a la otra parte, lo que vos decís, tiene una gran responsabilidad, ser el articulador de un gran frente político y social, en donde el peronismo ocupe un lugar importante, pero no basta solamente con el peronismo. Tenemos que ser capaces de convocar a sectores que, aunque en algún momento hayan estado distanciados del peronismo, pero que hoy coinciden en que el límite es Milei y que la Argentina necesita volver a una normalidad institucional que hoy no la tiene y que Milei ha generado en la Argentina un caos muy pocas veces visto. Entonces, habrá que hablar con dirigentes que han estado en Cambiemos y que no avalan que Cambiemos se adhiera a Milei, gente del radicalismo en el mismo sentido, del socialismo, de la centroizquierda, de visiones nacionales, populares, y el peronismo también debe darse su discusión. A mí no me parece mal que Cristina Fernández de Kirchner ejerza su derecho de defensa y entiende, como yo particularmente entiendo, que tiene una visión muy parcial la justicia sobre su situación y que está lleno de falencias sus causas, plantea ante los organismos internacionales la defensa de sus derechos, buscar su rehabilitación. Es algo muy especial que una condena accesoria como una inhabilitación sea perpetuidad cuando la condena que le imponen es por un tiempo determinado. Hay cuestiones muy raras que han pasado en esas causas. No me parece mal que ella exija el cambio de esa situación porque es una proscripción y su voluntad de, si eso se resuelve, poder ser candidata, y puede querer ser candidato a Axel Kicillof, Massa, Uñac, Quintela, y si no hay un acuerdo habrá paso. Por eso está tan preocupado Milei en sacar las pasos, porque sabe que la paso en definitiva ordena a la oposición. Digamos, yo creo que las pasos, la oposición, sería muy poco inteligente si le da al gobierno nacional la extinción de una herramienta que llegado el momento puede ser muy importante para ordenar la oposición. No hay que tenerle miedo a que ningún dirigente quiera encabezar una propuesta de cambio en la Argentina. Lo que hay que hacer es dialogar, buscar acuerdos, y si no hay acuerdos, eh, eh, a ver, recurrir a lo más importante que tiene el sistema democrático, que es el voto popular. Y si no hay acuerdo entre los distintos sectores, será la gente en una paso el que ordene quién te debe referenciar la oposición en la Argentina. No hay que tenerle miedo a eso. Y ahora sí, la última, Pablo, nombraste mucho esta palabra de oposición, integrar a todos quienes quieran y que estén en desacuerdo al gobierno de Javier Milei. Me gustaría, bajo tu mirada política histórica, sí, como ya dijimos en la presentación con tu puesto en el bloque de diputados como jefe y demás, y el laburo que está haciendo en la provincia a nivel histórico también, digo, ¿qué nombres elegirías de otros lugares de la oposición al peronismo para que se integren justamente una posible fórmula? Digo, de Cambiemos, del radicalismo. ¿Tenés tres, cuatro nombres o cinco, si querés, en la cabeza para decir, Sí, che, me gustaría que yo vengan no tengo, estos? yo en eso creo que una de las cosas que hay que hacer es profundizar diálogos, sin la realidad de meterme en, en, en lugares o en distritos que no me corresponden, pero yo creo que hay dirigentes como Emilio Monzó, bueno, Pichetto ya está hablando, Nicolás Massot, el mismo Rodríguez Larreta, Lustó, la gente del socialismo de Santa Fe, dirigentes de la coalición cívica, que hay que dialogar, hay que buscar puntos de acuerdo, hay que representar el 51% de la sociedad para ganar la próxima elección. Entonces, no podemos quedar en la chiquita. Así como yo te di nombre de todos los dirigentes del peronismo que legítimamente pueden referenciar en el peronismo, también hay dirigentes que no son del peronismo que hay que dialogar. Hay que dialogar, hay que buscar puntos de acuerdo. Lo hizo Lula en Brasil. Sí. Lo hizo Lula en Brasil, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en la Argentina? Bien, clarísimo. Gracias, Pablo, por la buena onda, insisto, la buena predisposición y ayudarnos a entender un poco el contexto de la República Argentina, no solo en el pasado, sino en el presente que se está construyendo y sobre todo en el futuro que estimamos y queremos que sea de una mejor manera. Así que desearte lo mejor y te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias a vos, por permitirnos también estos tiempos de reflexión, el momento a veces donde eh,
no se detiene mucho en el tiempo para profundizar algún tipo de debate, y bueno, poder charlar de realidad, así que a disposición de vos cuando lo creas necesario. Genial. Bueno, probablemente te estaremos llamando quizás en un año para ver si todo esto que estuvimos hablando en esta charla por lo menos tuvo un ápice de intentar cambiarse. Por lo pronto es eso mismo. Desear que todo Bueno, cambie en pos del dale. beneficio de los argentinos. Bueno, Ujú. muchísimas gracias. Abrazo grande y buena jornada. Sí, así pasó la palabra de Pablo Cosiner, ¿sí? Ex diputado nacional y ex presidente del bloque justicialista, hablando justamente de la historia de la República Argentina, esta cuestión político-cultural que estamos atravesando, con una oposición que todavía no sabe muy bien el rumbo, pero que dijo el propio Pablo que necesita encontrar dentro de todo el arco opositor que esté en contra de Javier Milei una coalición. Nombró a Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, dijo también que Cristina Fernández de Kirchner estaba detenida de manera parcial. Habrá que ver qué es lo que sucede.